Bienvenidos, bienvenidas a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña Sigrid Pulgar, trabajadora social, educadora popular, y trabaja mucho en el tema de educación y ejecución de programas sociales, especialmente dirigidos al empoderamiento de las mujeres. Sigrid es de Chile y bueno, hoy nos acompaña en el programa. ¿Cómo estás, Sigrid? Muy bien, Esteban, muchas gracias por la invitación. Estoy gratamente en este lugar con la intención de tener una conversación contigo y con todos quienes nos escuchan y te siguen. Muchas gracias a vos por participar. Eh, sí, el tema que nos convoca hoy y que hemos estado hablando un poco Uh-huh. previo a esto también, eh, va dirigido al tema de las políticas públicas Uh-huh. y la forma en que se dirigen a las mujeres, en muchos casos, ignorando las particularidades culturales y específicas de cada una de ellas. Incluso en algún caso, por medio de los estados o las mismas políticas públicas, utilizando o apropiándose incluso de una noción de feminismo que excluye a una parte de las mujeres precisamente por estas particularidades o estas diversidades culturales. Eh, ¿Cómo vos, digamos, nos puedes más o menos contar, ubicar un poco en este tema de análisis o este trabajo que vos has hecho? Bueno, la verdad que es algo que se dice en muy pocas palabras, es bien simple, la verdad. Esto sucede de que hay una diversidad de feminismos, pero hay uno que ha sido el que se ha abierto camino, eh, que es el feminismo de la igualdad, el que comienza a velar por los derechos, por la equidad de las mujeres. Y ha llegado a todos los rincones de una manera hegemónica, única, y ha entrado a las políticas públicas, como bien decías tú, sin tomar en cuenta que en los territorios en los cuales se ejecutan las políticas públicas, y en especial en el territorio Abya Yala, existe una diversidad de culturas. Y entonces se realiza, se unifica una política, un programa a ejecutar, generalmente van ajenos a estas realidades culturales y entran a las casas, a los barrios, con un discurso de empoderar, de generar autonomía, eh, cosa que ocurre en la práctica. Yo podría decir que sí, las personas, las mujeres en especial, obtienen una autonomía, porque la mayoría son programas de desarrollo personal o programas de autonomía económica, pero el empoderamiento eh, es lo que yo veo que queda un poco desvalido, porque finalmente se empodera a todas las mujeres con una misma visión, que en este caso es el concepto de género, el concepto de igualdad, los cuales van ligados a poder y van ligados a un desarrollo desde la individualidad y desde la sexualidad. En tanto en nuestros pueblos originarios que existen, hablan de complemento, hablan de dualidad y hablan de comunidad. Entonces, finalmente, el cuestionamiento que yo hago ahí es cómo empoderar a esas mujeres, o sea, cómo podemos decir que esas mujeres están empoderadas si esa autonomía o ese discurso que ellas van a generar
no viene desde su raíz, no viene desde su cultura, sino que sigue siendo desde lo impuesto. Entonces, en ese sentido, yo creo que hace falta primero descolonizarnos nosotros, los profesionales que ejecutamos los programas, y eso significa mirar a los pueblos originarios y comenzar a esta altura, yo diría, a estudiarlos, porque como todos somos analfabetos de nuestras raíces, estudiar para entender en profundidad su cosmovisión, su epistemología, y desde allí poder generar cambio en la ejecución de los programas y en el contenido de los programas. Y poder empoderar, ya sea a través del desarrollo personal o a través de la autonomía económica, al ritmo de culturas que están vivas, que no están muertas. Y muchas veces parecían que los programas se ejecutan pensando que esto ya no existe, o bien que es folclore, entonces no lo toman en serio. Me explico, si voy a ejecutar un programa de autonomía económica y llego a una comunidad, pues yo obligo a que se produzca de una manera serial sin tomar en cuenta el valor de la tierra, la comunión que tiene ese ser que está ahí con ese territorio, los tiempos. Luego hago extracción de los saberes, porque me apodero, generalmente esto va con el tema de las plantas, siempre se apodera mucho de esa información. Y si nos vamos al lado del desarrollo personal, pues hablamos de un desarrollo individual más que comunitario, y hablamos de un desarrollo donde se habla más del hacer, se preocupa de empoderar a la mujer desde el hacer. Cuando nuestro pueblo originario, podríamos decir, si lo quisiéramos materializar de alguna manera, creo que lo podría explicar como desde el sentir. Y entonces, los pueblos originarios hablan de cuerpos, no un cuerpo. Y tienen también una diferencia con respecto al género. O sea, si hubiera sexismo, por lo menos en el pueblo originario mapuche, que es el que yo más conozco y soy activista de él, y me autorreconozco como una mujer que está reconstruyendo su origen desde allí, si existiera sexismo es de acuerdo a los roles y tiene que ver con una espiritualidad. Entonces, para mí es muy complejo las políticas públicas, porque las políticas públicas me resultan colonizadoras porque siguen hablando de un cuerpo. Para ellas no existe un cuerpo espiritual, no existe una armonía con el ser, no está bien visto la dualidad y el complemento entre hombre y mujer. Y también las políticas públicas desconocen las identidades sexuales, cosa que también habría que parar y observar, porque los pueblos originarios sí eh, no sé si la validan, pero sí la han tenido con ellos, sí la han respetado en algunos, o la han considerado, esa es la palabra, la han considerado. En mi caso, bueno, como educadora, y que he trabajado tanto con las comunidades aymara y mapuche, para mí esto es muy importante hablarlo porque, insisto, o sea, no hay empoderamiento, sigue habiendo una colonización con los programas sociales, porque la mujer se tiene que empoderar desde su cultura, desde su visión. Y en el caso del pueblo mapuche, por ejemplo, existen hoy los machi, que son los hombres que pueden
ser quienes nos conectan con lo espiritual, al igual que las mujeres, la machi. Y en el tiempo de la invasión, ellos también existían y eran muy importantes siempre, porque son quienes nos comunicaban con lo espiritual, y los invasores los quemaban porque creían que eran del demonio. Entonces, pero el pueblo-nación sí compartía con ellos y le tenía un estatus, que es el mismo estatus que le tenía a la mujer, de importancia. No quita que no exista eh, un patriarcado o una subordinación, pero desde otro lugar. Y, 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 y quizás eso hace también eh, no, bueno, no, preferiría decir que es necesario hacer esa mirada, esa reconstrucción que estamos empoderando desde un feminismo que mira a las mujeres como un objeto que trae el mal. En tanto los pueblos originarios pues tenían una mujer que era un ser muy importante, que tenía una conexión con lo espiritual, que era quien ayuda a regar la cultura, los saberes. Entonces, tenemos dos miradas muy distintas. ¿Qué frisuras puedan suceder ahí? Es otra cosa, pero son dos miradas muy distintas y necesitamos que, que se genere retomar esta valorización, empoderar, educar, pero desde nuestras culturas. Mm, es lo que tendría que decirte al respecto. Que me parece importante, a ver, hay varias cuestiones que mencionas que podemos ir enumerando incluso para tratar en nosotros dos bloques que tenemos, ¿verdad? Pero ahorita, digamos, mencionabas un tema que me parece relevante acá, que parte mucho también del extractivismo, ¿verdad? De cómo hay y ese extractivismo que llaman epistemológico, es aprovecharse, apropiarse de estos conocimientos ancestrales que luego incluso son utilizados, mercantilizados y demás, ¿verdad? Obviando de dónde provienen y también, precisamente, la implementación de políticas de carácter universalista, ¿verdad? Ujú. Donde se pierde específicamente, por ejemplo, estas cosas. Por ejemplo, el caso que vos me comentabas, me enviabas, de las mujeres mapuches, ¿Hortaliceras? las hortaliceras, precisamente. ¿Verdad? Vale. Y la forma de aplicar una política pública que obvia por completo estos elementos. Bueno, Claro, sí. Bueno, el caso de la hortalicera es lo último que ha sucedido en Chile directamente a la mujer del pueblo mapuche y su cultura. A ver, el pueblo nación mapuche tiene más de 13.000 años. Ellos han sido estudiados mm, por historiadores blancos. Hoy el pueblo tiene sus lamien que han podido acceder a la academia y están realizando su propia historia, revisando su propia historia. Y desde allí yo te puedo asegurar que las mujeres desde el siglo XVI, ellas siempre han ejercido el comercio, es parte de su estatus. Y y dentro de esto, ellas también, el comercio las lleva a su vínculo con la tierra, porque es la tierra la que ellas van cultivando y de allí se sacan los elementos que ellas comercian. Y eso, más que un comercio, es parte de la cultura, como digo, y es parte del estatus de una mujer mapuche. Y en el 1881, si mal no recuerdo, fue que se estableció
la comuna de Temuco, en el territorio chileno, en ese país llamado Chile, y desde ahí las mujeres, debido a la pobreza que tenían, pues tuvieron que utilizar más aún esta capacidad de ellas de empoderamiento y autonomía y salir a trabajar. Y desde ahí ocuparon un espacio público específico eh, para ese trabajo. Hoy esa ciudad está siendo llevada por un señor blanco, al cual parece que no, que ellas no generan cultura, sino que ellas generan simplemente comercio. Y entonces desde ahí se puede observar entonces que hay una política pública que quiere empoderar, pero ese empoderamiento es simplemente, va relacionado simplemente con un modelo de desarrollo, pero no tomando en cuenta eh, el espíritu, el concepto, la cultura de las raíces de quienes originaron ese territorio. Porque se guste o no, quienes dieron origen a ese territorio son los pueblos originarios. Y se dejan afuera, ¿no? Se dejan como mero, no sé, como Adorno. un adorno, algo así. Ella, bueno, sí, comercian hace rato, pero no es por cultura, es por pobreza, ¿no? Y nosotros vamos a ayudar a solucionar esa pobreza. Ujú. Y desde ahí se generan agresiones, violencia y anulación. Entonces, tú me dices que las estás empoderando. ¿Desde dónde las estás empoderando? ¿Qué empoderamiento puede ser ese? Si al final tú las anulas. Uh-huh. Claro, vamos a hacer una breve pausa, Sigrid, ya volvemos y podemos seguir conversando precisamente de este caso de las hortaliceras. Parece Vale, que es un ejemplo donde podemos ver claramente el tema desde las políticas públicas. Ya perfecto. regresamos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Sigrid Pulgar, trabajadora social, educadora popular chilena. Sigrid, venías conversándonos sobre el tema de las hortaliceras, ¿verdad? En las hortaliceras mapuches. Uh-huh. Eh, y creo que, bueno, acá hay un tema que me parece interesante, en tanto se da una dinámica, digamos, a partir de políticas públicas que busca un empoderamiento de las mujeres, pero este empoderamiento está como limitado, o está conceptualizado más bien, Ajá. dentro de un emprendedurismo casi folclórico, obviando completamente todos estos elementos importantes, culturales, dentro de la práctica de las mujeres mapuches. ¿Cómo nos haríamos referencia a estas prácticas y cómo incluso esto se puede relacionar al mismo extractivismo epistemológico que sufren estas poblaciones y que incluso han llevado ese conocimiento, no ellas físicamente, o a veces físicamente, Uh-huh. a zonas de centro y para mercadear con eso? Bueno, sí, va todo de la mano. O sea, yo diría que es un emprendimiento folclórico para el extractivismo. Ujú. O, ¿cómo explicarlo? Porque yo tengo, mi experiencia laboral ha sido tanto con el pueblo nación mapuche en el territorio de Arauco, octava región, y en el altiplano chileno con hermanas aymaras y quechua. Y entonces, el gran problema que tenemos, siento yo, que primero quiero rápidamente decir, la colonización ha llegado tanto, ha lavado tanto el cerebro, ¿cierto? Tanto la mente, que eh, cuando llegan estos profesionales blancos, de piel quizás blanca o con su mismo color de piel, pero con un pensamiento muy occidental y muy blanco, llegan a esos territorios, pues las mujeres, porque yo he trabajado con mujeres, le entregan toda su información, todos sus saberes, y se entregan llanas para que suceda esta posibilidad de emprendimiento para poder salir de la precariedad monetaria en la que se encuentra.
Y entonces ahí se produce un choque o una disminución, porque todos los saberes de ella no logra dimensionar la importancia de sus saberes. Y vienen estos otros y lo toman y lo extraen y lo explotan. Y desconstruyen todo lo que conlleva estos saberes, que es una cultura, es un proceso, son pasos, son tiempos, y son parte del ser de esa persona. Eh, las mujeres eh, en sí son mujeres que trabajan con los tiempos, con los espacios, con las esperas, con los ciclos. Y viene un sistema que quiere obligarla a que todo vaya más rápido sin importar ese ser planta, por ejemplo. Luego se absorbe de ella este conocimiento que es folclórico, que poco creen en él, eh, pero lo extraen porque saben que es vendible y entonces le ayudan a ella que lo produzca, lo empaque, lo venda cierto tiempo, le hacen un seguimiento, pero por otro lado las mismas personas que aprendieron hasta pueden aprovechar otras instancias para generar más emprendimientos de ellos y solo vendiendo, no sé, una planta X que tiene tal y tal propiedad para curar tal y tal cosa. Ese es un extremismo y lo dejan totalmente blanqueado porque acá la planta es una hermana, es un ser vivo y que tiene una comunidad, un diálogo con quien lo produce porque es parte de ella. Y entonces en todo ese proceso se produce, eh, siento yo, una anulación constante del ser proveniente de los pueblos originarios, del ser indígena, porque se le invita a tener una mejor vida, eh, llevándola a lo monetario, a lo capitalista, pero anulando totalmente su forma de vida y generando en ella una autonomía donde termina ella eh, sumergida en el folclore, que en el folclore o en la novedad, que resulta el producto que en realidad no es un producto, es parte de una cultura. Y eso se niega y se anula constantemente a través de los programas sociales. Ujú. Incluso me parece ahí que hay un par de cosas, ¿no? Una visión exotizante, ¿no? De esto de lo otro, ¿verdad? De que incluso una visión exotizante que incluso atribuye casi poderes mágicos a Claro, algunas lo cuestiones. mágico. Y por otro lado, ¿verdad? Eh, esta exotización, ¿verdad? Que lleva a transformar todo esto en un mero folclore, en un museo ambulante, en culturas que no están vivas, que consideran que no son culturas vivas, y más bien entonces son producto para ser mercadeable, ¿verdad? Para ser Claro. vendido en este... Y mal vendido, o sea, porque igual, si bien se trabaja el comercio justo, pero si tú vas a la realidad y vas a una feria, cosa que yo he acompañado a las mujeres muchas veces, siempre es como, ¿y por qué tan caro? Porque nos vamos a las plantas, y nos vamos a los tejidos, o sea, buscar la raíz, teñir, esquilar, todo ese trabajo que claro, que el occidente lo ve como producción, pero todo eso tiene un ritual, tiene una significación espiritual, porque nuestros pueblos originarios son espirituales y todo va con, con otro sentir, con otro significado. Cuando llega a manos de las personas que lo consumen, pues tampoco lo pagan bien.
O sea, entonces como que al final todo se folcloriza, todo se disminuye, aunque te lo vendan como que a la persona la están empoderando y haciendo autónoma, porque también no es que la obligan, pero le piden que vaya con su traje típico, pero porque eso vende más, no porque ese traje típico tenga un valor o un real valor espiritual, cultural. No sé si se logra entender lo que quiero expresar en Sí, ese sentido. sí, claramente, o sea, pasa mucho, digamos, y que creo que en muchos otros espacios también, donde la idea del traje típico, ¿verdad? En efecto es como la pieza del adorno, ¿no? O sea, es un elemento más para poder folclorizar más, poder ensalzar más la imagen. Esto atrae turistas, esto atrae esto otro, Exacto, o sea, eliminándole el valor real, ¿verdad? Simplemente otorgándole casi que un valor solamente simbólico y un valor simbólico que es utilizado dentro de la dinámica del mercado para generar más dinero, pero perdiendo completamente el valor espiritual que defensa, tiene, ¿verdad? Obviándolo, no es tanto, sino obviando obviando, totalmente. invisibilizando ese valor, ese poder espiritual que tiene y Exacto, cultural que tiene. obviándolo totalmente. eh, y entonces, en ese sentido, para mí, las políticas públicas de empoderamiento caminan mm, en un o sea, porque no empoderan, o sea, es una mentira, es un sueño querer, como si es una cortina de humo. Te dicen que te están empoderando, pero no te están empoderando porque tú sigues estando como en esta Valladolid fue, ¿no? Donde estaban a prueba si los indios tenían o no tenían alma. Pues bueno, tú sigues siendo como eso, sigues siendo un indio, un objeto de estudio, un objeto al cual hay que proteger, pero más que proteger hay que sacar su conocimiento, extraer, y mucho de lo que diga no tiene validez porque en realidad hay que producir. Y empoderar, esta cosa, ¿cómo vamos a empoderar a los indios? Tenemos que seguir en estos programas de igualdad de género y lo tradicional, lo hetero y lo mágico no existe, la diversidad tampoco. eh, y entonces finalmente pues son políticas creadas para un sector de la sociedad y para que todo mantenga un orden que no es el orden establecido, sino que es el orden que se quiere crear para esa sociedad. Claro, es que, o sea, pensamos, y mucho ahí de lo que mencionas, lo podría pensar como políticas públicas, como recetas mágicas, pero al fin y al cabo es una política pública para que puedas adaptarte al modelo del sistema capitalista, del neoliberalismo, de las dinámicas del libre mercado, y hacia ahí va apuntada la política pública, ¿verdad? Entonces, evidentemente, obviando todo aquello que no sea capitalista, que no sea neoliberalista, que es neoliberal, que no vaya apegado a las normas del libre mercado. Por supuesto que el mercado justo no está pegado a las normas del libre mercado, ¿no? Exacto. Eh, y además viene el otro gran y enorme cuestionamiento. ¿En qué momento le preguntan a las personas habitantes de estos territorios su opinión sobre las políticas públicas? ¿No? O Y le incluso pregunto, se suele hablar de una supuesta consulta, pero uh-huh. muchas veces esta supuesta consulta eh, está muy plagada de engaños, claramente, a la hora de ya materializar la política pública. Oh, sí, yo trabajo desde el año 2003. Yo soy una trabajadora social del sector rural. Siempre he estado en la ruralidad y en
territorios, que hago la distinción, porque el campesino no tiene cultura, cuando hablamos de los pueblos originarios, no son rurales. Los pueblos originarios tienen su cultura, tienen su cosmovisión, tienen sus territorios que tienen espiritualidad. Cada lugar que caminamos tiene espíritu. Y hay una comunión y una armonía. En tanto, lo rural, pues lo rural es tierra, ganado, caballo y producción. Ciclos de la tierra, sí, pero no sé si el señor que está con el arado pues vaya a subir a hablar con un monte para solicitar algo. No, eso lo hacen los pueblos que tienen su cosmovisión y su religión. Entonces yo estaba en zonas rurales y en zonas de territorios. Y he pasado por todos los programas emblemáticos de empoderamiento y emprendimiento en ese territorio llamado Chile. Y puedo decir que todos los gobiernos son iguales, da lo mismo el color, porque todos funcionan igual a la hora de trabajar con los pueblos originarios. Hacen una consulta que no es consulta. Es una consulta para que el mundo vea que ellos hacen la acción de consultar. Es como, mira, yo me fui a sentar a la mesa de la ONU porque van a hacer un convenio para el 169 para proteger, no sé, a los pueblos originarios, pero la verdad que cuando yo llegue a casa se va a seguir haciendo lo que yo quiero con los pueblos originarios. Pero fui allá para que vieran que de repente que yo tengo esta intención. Bueno, lo mismo hacen acá. Voy, anuncio que voy a hacer una consulta y cuando llegan al territorio invierten mucho dinero en hacer algo muy grande y muy pomposo para que se vea que se está funcionando muy bien y muy correctamente, pero a la hora que comienzan a hacer las preguntas, simplemente se toma apunte, poco se les deja hablar, y si se les deja hablar, pues que hablen, total, vamos a hacer lo que nosotros ya tenemos escrito. Y me hago cargo de mis palabras, porque he estado en diferentes lugares, he sido desde soldada hasta directora de organizaciones, y entonces he pasado por muchos gobiernos y por miradas de una misma profesión y programas sociales, y puedo asegurar que todo ya está orquestado. Simplemente se hace una cortina para que queden más tranquilos, para que se vea que se están funcionando bien, y ya. Y si hay cosas que ellos pudieran aportar o cosas que pudieran incomodar, pues nada, en el camino se arreglan y ya. Entonces, estas consultas las considero que son absolutamente falsas y lo que se hace es simplemente eh, pensar que son objetos ni siquiera de protección. Son personas con las cuales hay que convivir, mantenerlas ahí como un poquito aliviadas y, y tratar de utilizar lo que tengamos de ellos de una manera muy práctica y que nos ayude a generar mucha riqueza al territorio, desde el territorio mismo, tierra, hasta el pensamiento, extraerlo y ya. Sí, vamos a hacer otra pausa más, Sigrid, eh, para poder continuar hablando de esto y ahora también ver cómo esto también se va a relacionar con el tema de la territorialidad, ¿no? Que me parece que Vale. es otro tema importante. Ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica, y continuamos conversando con Sigrid Pulgar, trabajadora social, educadora popular chilena, enfocada específicamente en educación y ejecución de programas sociales.
especialmente dirigidos al empoderamiento de las mujeres. Eh, Sigrid, venimos hablando sobre el tema de las políticas públicas, sobre la forma en que se exotiza, se folcloriza, y tenemos también, ¿verdad?, la relación de las políticas públicas con los territorios en los cuales habitan las poblaciones originarias y las intenciones que pueden haber detrás de esto. ¿Cómo ves vos esta relación y las intenciones que pueden haber detrás de las políticas públicas? Bueno, ahí yo hablaría, más bien me dirigiría a aquellas políticas públicas que van no relacionadas con el empoderamiento económico a nivel país. Y tenemos dos brazos, por mi experiencia. Recordemos que yo todo lo estoy hablando desde mi experiencia. Cuando trabajé en el norte de Chile, Putre, limito con Bolivia, con Perú, estoy arriba en una zona llena de minerales, con hermanas aymaras, quechua, y una rica flora y fauna. Ahí las políticas públicas de empoderamiento y de emprendimiento para las personas eh, se veían limitadas porque como son zonas mineras, lo más importante es que las grandes empresas tengan todo lo necesario para extraer los recursos. Y entonces así mantenemos una población empobrecida, con problemas de conexión severos, poca agua. La flora y fauna está en medio de una carretera por donde pasan los camiones que vienen desde Bolivia, los buses, todos los vehículos, va matando la flora y la fauna. Entonces, luego nos vamos al sur de Chile, donde está Pueblo Nación Mapuche, y ahí tenemos bosques verdes, aguas, ríos, esa otra riqueza que es de las forestales. Entonces, estas políticas públicas que tienen que ver con lo económico y de cómo empoderar al país, justamente están puestas en los territorios donde habitan nuestros pueblos originarios y donde está la riqueza que sustenta económicamente este país. Y me atrevería a decir que eso también sucede alrededor de los Yayala. Entonces, tenemos que la industria forestal es la segunda industria más importante que entrega mayores ingresos al Estado chileno. Luego tenemos la minería, sin contar con las aguas, que son parte de transnacionales, que pertenecen a transnacionales específicamente españolas o de origen francés, pero que también están vinculadas con España. Las carreteras creadas también para, claro, para que haya mejor movilización, para que este capital no pueda transitar por el país y poder generar emprendimiento y sustentarnos económicamente. Pero todo eso va en desmedro de la calidad de vida y de la cultura y de los cuerpos que habitan, que son nuestros pueblos originarios. Entonces, las políticas públicas, por donde tú las mires, no están hechas para subsistir con los pueblos originarios. Simplemente están para extraer y explotar tanto los cuerpos, este cuerpo físico-espiritual, como la extensión de él, que es el cuerpo territorio, porque hay que entender que, guste o no, todo tiene vida, todo habla, todo conversa con el ser humano cuando está en armonía. Y eso lo saben muy bien los pueblos originarios. Pero el sistema en el que estamos desconoce aquello y lo mira como folclore y explota y extrae. Eso es lo que te puedo decir que yo veo con respecto a las políticas
públicas en la práctica, ¿no? En la práctica desde la vivencia de una trabajadora social, de una educadora, porque la visión de un economista o de una persona académica, filósofa, no sé, pues quizás lo verá desde otro punto de vista más técnico. Yo te estoy hablando de la realidad, del día a día, de la cotidianidad, en la cual yo me he visto envuelta desde que ejerzo, desde el año 2003. Sí, mucho de este tema, ¿verdad? Porque en efecto pasa por otras partes de América Latina, donde encontramos precisamente que en los territorios de las poblaciones indígenas son utilizados como sacrificables en pos del desarrollo del resto del país. Incluso se viene y se califica o se descalifica los conocimientos, la relación, que esto que me parece un punto importante, la relación con el territorio, ¿verdad? De las poblaciones. Cómo incluso se puede pensar en hacer una carretera o hacer una represa en medio de un territorio que puede ser considerado sagrado por una población indígena en específico, Exacto. y que pasa de lado esto. Se dice simple y sencillamente, bueno, no es este conocimiento, no es real, no es un conocimiento verdadero, no es una religión oficial, ¿verdad? Claro. Queda de lado esto. Y en efecto, entonces de nuevo volvemos a la práctica de unas políticas públicas que van en desmedro de esas particularidades y esas culturas específicas. Sí, pero sabes que es como más profundo también porque, no sé, a ver, no sé si es más profundo, sino que, que es más hiriente, más, sí, porque no solo en la política pública desde la ejecución, sino que por todos lados hay una ganancia y hay una explotación, porque piensa tú que aquel profesional que va a ejecutar allá, muchas veces les pagan por zona. Y entonces van estas personas a trabajar a estos lugares recónditos, que son los que tienen la riqueza que sustenta al país y los económicamente hablando en cuanto a materia prima, ¿no? Minerales, árboles, agua. Eh, y ejecutan proyectos donde van anulando al otro, donde ellos se van llenando los bolsillos, mantienen su toda una mirada, mantienen a la población en una calidad de vida que, que no condice con la riqueza que deberían tener, siendo que ellos están dentro de un territorio que tiene todo, todo para vivir en armonía y en bienestar, y que no te falte agua, y que no te falte alimentación, y que no falte nada. Entonces, las políticas públicas insisto, están hechas para una mirada totalmente blanquista, capitalista, y donde todo está hecho estratégicamente, puesto tan bien que todos ganan, menos los dueños de esos territorios, menos los originarios. Ellos no ganan para nada. Entonces hay gente que dice, puta, me voy a ir a trabajar allá con los indios, bueno, ¿no? Pero porque van a ganar dinero ellos, pues. Y total están ahí un rato, les hacen esto otro, que folclore, que la señora dice esto, y se termina mi trabajo y me voy. Y exploté, extraí y yo gané. Entonces, desde el ser individual hasta las grandes transnacionales, vivimos anulando y explotando y extrayendo, siendo ellos finalmente objetos de derecho, no sujetos de derecho para mí. Porque por más que tengan convenciones y hayan tratado y estén escritos, la práctica siguen siendo objetos de explotación, de extractivismo,
y anulación. Porque cuando les llegan a dar voz, es para extraer esa información y luego blanquearla. Porque yo te puedo decir a ti que tu cuerpo tiene una conexión espiritual con la tierra, y esa tierra que está ahí habla, es parte mía, y los árboles, y te dicen, ya. Pero resulta que después sale un señor que pone título de la canción Neurociencia, a una señora, y es blanquita, y está en una academia, y dice que efectivamente, de acuerdo a las últimas investigaciones que hemos hecho, los árboles se conectan a través de las raíces. Y estamos viendo que las plantas, si están unas con otras más cerca, también se recuperan más rápidamente. Y efectivamente creo que ahora existe el cuerpo energético, que le hemos llamado el cuerpo humano, y tiene tales dimensiones, y lo dice la Universidad de España, Navarra. Y eso lo dijeron hace tiempo los pueblos originarios. Y no tiene ninguna validez. Tiene la validez lo que dice el blanco. Y aún así, cuando tenga validez, pues seguimos yendo a esos territorios, los seguimos viendo como objetos, los seguimos explotando por el bien de la nación, no, de algunos pocos, porque generalmente son familias que tienen el poder económico y, y de empoderamiento de derechos, nada. Sí, sí, eso es, a ver, es una lamentable práctica común, ¿verdad? Esta inferiorización de de las poblaciones que no caben dentro de ese estamento oficial, ¿verdad? Que dice, bueno, esto es conocimiento, esto es ciencia, e incluso, ¿verdad? Son quienes sus prácticas culturales y hasta sus cuerpos pueden ser sacrificados en beneficio de esos grupos, porque como bien lo mencionas, no es en beneficio del país ni de la nación, sino de grupos muy concretos de personas que conforman, ¿verdad? O que son ese pequeño grupo de beneficiarios de estas prácticas, ¿m? Que lamentablemente también defendidas por otras personas que en otro grado o otras medidas también son considerados como seres sacrificables para estas personas, ¿no? Eh, Sigrid, muchísimas gracias. Eh, no sé si tienes algo más que quisieras agregar antes de terminar el programa. Sí, sí, a mí me gustaría decir que estamos en un momento mundial que creo que es muy importante tener estos diálogos de reflexión y de mirar hacia atrás y observar nuestras culturas originarias y comenzar a escuchar su voz que está dicha desde lo blanco, desde la academia, desde los libros, seguro. Como insisto, lo firma un blanco. Pero si nos ponemos a mirar nuestros pueblos originarios y ponemos a mirar los ejemplos de estados plurinacionales, eh, podríamos eh, alzar la voz y generar quizás un equilibrio, buscar desde este desarrollo en armonía, en el buen vivir, con esto que es tecnología y con esto que también nos da un bien, pero intentar volver a la mirada de atrás del respeto, de la armonía, pero por sobre todo en esa mirada revalorándonos, porque nosotros somos hijas e hijos de Abya Yala. Nuestros cuerpos nacen del vientre de las mujeres indígenas y de las mujeres afro. Y esos cuerpos tienen historia y tienen una cosmovisión y una epistemología que nosotros como hijos no lo hemos sabido valorar. Y al no saberlo valorar ni de saberlo defender, las personas de otros continentes lo logran ver. Desde el momento que llegaron a invadirnos, vieron la riqueza que teníamos espiritual, el poder que teníamos y el poder que teníamos tangible en lo material. Y desde allí que lo vienen extrayendo.
y nos convencieron de que nosotros no valíamos, y que ser indio no estaba bien y que nuestro lenguaje tampoco. Y nos convencieron a tal punto que hoy para nosotros es muy natural que aparezcan noticias donde se dice que asesinaron a un hermano maya, a un hermano mapuche, nadie se mueva, o muy poco. Entonces creo que hay que hacer una mirada seria de revalorarnos, reestructurarnos, porque volviendo a esos orígenes vamos a poder encontrar el punto de equilibrio para poder desarrollarnos no solo como país, sino que en comunidad como hijos de Abya Yala. Y ya no vamos a tener políticas públicas que nos estén extrayendo ni explotando, porque vamos a construir todo a nuestra medida. Y esa medida desde nuestra revalorización y no de nuestra negación. Es lo que podría decir. Muchas gracias, Sigrid, muchas gracias por esta forma de terminar el programa, y muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Gracias, Praxis. Hasta pronto. Hasta pronto.